Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a hacer una entrevista muy especial. Vamos a hablar de algo totalmente novedoso que creo que va a ser de vuestro interés. A mí me ha interesado muchísimo, me parece fenomenal y por eso he querido compartirlo hoy con todos vosotros. Se trata de la posibilidad de que existan, de hacer diccionarios accesibles para que podamos tenerlos dentro de las líneas Braille y para que podamos así consultar el diccionario de manera autónoma sin necesidad de tener la línea conectada a un teléfono, a un ordenador o a ningún otro dispositivo y que podamos buscar las palabras que necesitemos en cualquier lugar en el que estemos simplemente teniendo con nosotros nuestra línea Braille. Esto ha sido posible gracias a una empresa que se llama ciegos. Y quiero agradecer a Claire Amoroso que me envió el enlace en su momento y entonces pues me he puesto en contacto con ellos y tenemos aquí a Nathan de ciegos que nos va a hablar de este proyecto. Como siempre vamos a ir haciendo la traducción, yo voy a traducirle las preguntas al inglés y posteriormente sus respuestas al español. Perdonad si la cosa se va a hacer un poco más lenta, pero yo creo que aún así merece la pena. Vamos a saludarle y le voy a preguntar, le voy a decir lo primero saludarle y que se presente a ciegos. So, hello Nathan. Hello. Thank you for having me on. Many thanks for having accepted our invitation here. So, first of all, if you would like, please can you introduce yourself if you want and introduce what is ciegos, please. Sure. My name is Nathan, and I'm a volunteer for Seeing Hands, which is a small organization based in the United States. We've done a few different projects, and most of them are related to either Braille literacy, educational success, or employment independence for people who are blind or low vision. Dice que es Nathan, que él es voluntario de una pequeña organización de los Estados Unidos que se llama ciegos, que lleva a cabo varios proyectos relacionados con el Braille, con el empleo y la vida independiente, sobre todo de personas ciegas. Y entre estos proyectos pues está el que nos interesa de los diccionarios. Between these projects we have the Accessible Dictionaries project. Yes, that is one of our most recent ones. Mm-hmm. We're working on it this summer. And so can you explain why why did you have this idea and where you working about and everything, please? Yeah, we didn't really come up with this idea. The reason that we started it is because a few people on a mailing list that we are on have been asking for good Braille dictionaries. Mm-hmm. And we looked around the site Bookshare in the hopes that we would find some. They do have some dictionaries, but they don't really work. You can put them on a Braille display, but if you want to find the definition of word, you will have a hard time. So, I mean, what do you mean? Sorry. Él dice que es que mucha gente que este proyecto, le he preguntado que por qué empezó este proyecto. Dice que empezó porque mucha gente les había preguntado por diccionarios, buenos diccionarios accesibles con líneas Braille y que entonces buscaron en Bookshare. Bookshare, sabéis que es esta, vamos a decirlo así, librería que existe en los Estados Unidos, que también se puede inscribir uno desde fuera. Cuesta, o por lo menos hace 2 años eran $50 al año, por lo menos desde fuera de los Estados Unidos, y pues tiene acceso a muchísimos libros, casi todos en inglés, generalmente, no solo, pero la mayoría, y esto es Bookshare, y entonces dice que en Bookshare había diccionarios, pero que no funcionaban bien. Le voy a preguntar por qué no funcionaban bien. Why these dictionaries in Bookshare don't work well? So, I mean, what's happened with them? If you put the Braille version of the dictionary on a display, you can read it if you want to open a dictionary and read from front to back. But generally, that's not what you want to do with a dictionary. So, for example, one of the ones that we used was the American Heritage Dictionary. But if you want to find a word in that, you can't even do a text search. Even in a dictionary that does it okay, you'll still find every definition where the word you're looking for happens to be. Mm-hmm. And in that one, if you wanted to specifically find a word, you had to split it into syllables, which is a pain. You don't really want to have to do that. Even then, you might get it wrong. So, for example, if I look for or search, I don't know, window, for example, or I will see all sentences with the word window. No, yes, exactly. Mm-hmm.
And for example, because window is late in the alphabet, you're probably going to land on a ton of different definitions first. You might land on glass, a substance used in windows. Well, that's not what you're looking for. Bueno, claro, dice que es que los diccionarios de Bookshare, que sí que se podían descargar, lo podías meter en la línea Braille, pero para buscar era complicado buscar, o sea, se podía leer desde el principio hasta el final, pero era complicado buscar una palabra porque te aparecían todo lo que tuviera esa palabra. Entonces ibas por resultados, si buscamos window, ventana, pues aparece todo lo que tenga ventana. No necesariamente la definición de ventana, porque si buscamos una expresión que aparezca la palabra ventana, pues nos va a aparecer también. Y entonces por eso tuvieron la idea de crear estos diccionarios. Le voy a preguntar cuál es la diferencia, cómo lo han creado. And which is the difference? What are you doing? And what is the difference? And how does your dictionaries, enhanced dictionaries, work? How can you avoid? We designed this with a Braille first design. So our main goal was finding one that would work well on a Braille display without having to have extra software or any extra knowledge. So that the way that we handled the finding a word problem is by having a symbol that appears before every word that is defined. In our case, it's 3 hyphens. So to find a word, instead of searching just for window, you would search for 3 hyphens, then window, and that would jump you to the start of the definition. And you have to search in this way. So you have to write 3 hyphens and then window. Yes, when you're doing the search field, that's how you can jump straight to the definition. Vale. So it is a bit of extra work, but all of the definitions work the same way. So if you're using the dictionary a lot, you'll probably get used to it. Vale, dice que es que lo que han hecho es ponerle 3 guiones antes de cada definición. Entonces, si nosotros queremos buscar window, tenemos que escribir 3 guiones primero y después window. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es la definición ya de la palabra. Ok. I gave a look of dictionaries and I saw that there are different types. So there are BRL, BRF. Why? And what is the difference and why those formats, different formats? The different formats are there because some Braille displays use different file formats to encode the same kind of just Braille content, which is a bit confusing. I would prefer if they all standardized and used the same one, but it's been 20 years and they haven't, so I have to deal with that anyway. So there are a few different ways of storing raw Braille content. BRF is probably the most common, but there are some displays, for example, those from HIMSS and those from Help Tech that use a different thing. So, for example, if you take a normal BRF file, or say normal, the one that is more common, and you try to open it on a Help Tech display, Yes. all of the letters will show as uppercase letters with .7, and that is not really what you want. So if you're going to open one on a Help Tech display, you need a different format. Fortunately, we've been studying this, and we have a tool that can convert between them. So it was easy to create all of the different versions that someone might use. And then the only tricky part is making sure that you select the right one, and we have something that helps with that as well. Bueno, le he preguntado que por qué, porque si veis los diccionarios, que luego ya veremos el enlace y demás, existen en varios formatos, en BRF y BRL, que son los formatos Braille, digamos, empleados en Estados Unidos, el equivalente al BRA que existe en España, por decirlo así. Entonces, comenta que el BRF es el más común, pero que hay líneas Braille, como las líneas de HIMSS, el Braille Sense, por ejemplo, o las líneas de HelpTech, las alemanas, ¿sabéis? El actilino, Braille, el antiguo braillino, el actilino, el Active Braille y demás, que en estas líneas funciona mejor el BRL. Porque con el BRF no sale exactamente bien, aparece un .7 que entonces aparece, es mejor el BRL, entonces por eso lo han hecho así. Okay. And I saw as well that there are different, so there are a very big file with, I suppose, all the dictionary, the complete dictionary, and many small file, another file that they are for as volumes, I suppose, or from A to D, for example, from E to J, something like that. Is it so? Yes, that's right. And that's for a similar reason. There are many Braille displays that have either a maximum file size limit, and so for example, the
Brilliant and Mantis displays will not open a file that's larger than 10 megabytes. So for them, we had to split In reading mode, neither. Yes, that is in reading mode. Neither, but you can open a file larger than 10 megabytes. You used to be able to, but they released an update a couple of years ago that makes that not work. So at the moment, it's very slow. If you haven't updated your display, it will work, but if you have, it won't let you anymore. Okay. And because of this, you prefer to create a small files. And you can... Basically, just if you can use the large file, then that's great. You'd probably prefer that. But if for some reason you can't, like your Braille display has a limit and it won't agree to open the large file, then you can use the smaller ones. And they're not as nice. I would prefer to only have one large one. But when I'm working around the hardware that exists, sometimes that limitation is necessary. And actually one of the worst ones for that is Orbit. From reports from people, Orbit will open the large file, but it won't find things. If you do a text search in a large file, sometimes it just gives up and doesn't finish. Why? Because I mean, if you write the 3 hyphens and afterwards the word, what's the problem? I mean, why? From what I've heard, it basically takes a very long time to do a search in a large file, and sometimes it times out. I think it's, you're waiting for the 2 problems. Yeah. You don't really want to wait 5 minutes to find a word. So that is one element we wanted to deal with. And then the other one is we heard that even sometimes after 5 minutes, it just gives up and says it didn't find it even though it's there. Okay. And so for them, we also have even smaller dictionary files which have been confirmed to work well on Orbit displays. Bueno, le he preguntado que por qué hay dos, si veis los diccionarios, de cada diccionario hay 2 modelos, digamos así, 2 versiones. Está el grande, el diccionario entero, y luego está en volúmenes, o sea, pues de la A a la E, de la F a la J, no sé, por letras, ¿no? Entonces, bueno, le he preguntado que por qué. Y me comenta que han hecho esto por 2 motivos. En primer lugar, porque hay líneas, por ejemplo, el caso de las líneas de Humanware, de la Braille o la Mantis, que no aceptan ficheros demasiado largos, o por lo menos no los aceptaban antes, de más de 10 megas. Entonces, para que puedan ser leídos sin problema, pues esto es mejor tener los archivos pequeños. Y por otro lado, porque hay líneas, ponía el caso de Orbit, que a lo mejor, y especialmente la Orbit antigua, ¿no? La primera, que no, o sea, que tarda primero mucho tiempo en buscar algo en un archivo muy largo, y a veces de tanto tiempo que tarda, la búsqueda se anula. O sea, tarda más de lo que la búsqueda tiene un tiempo, digamos así, entonces se anula. Entonces, para ello, pues da también la opción de tener los archivos más pequeños. Bueno, voy a preguntarle por los tipos de... Bueno, cómo funciona. O sea, entiendo que simplemente así, escribiendo 3 guiones la palabra y ya está, y la encuentres sin problemas. Le voy a preguntar por los tipos de diccionario que tienen y bueno, y de dónde salen estos diccionarios. So, I suppose the way of work is easier. It's very easy. I mean, it's just to write so the search command, core F or something like that, and you write 3 hyphens and the word, and it searches. So, yes, that's all that you have to do, and that will jump you right to the definition. Okay, and then you can go jump to the start document and to search the second word. I suppose it's so. Yes, and if it's later in the alphabet, you can just start from where you are. And yes, but for example, if I am on the letter, I don't know, L, for example, and I go back, I mean, I need to search something from F, for example, I need to go back, or it search alone. I mean, yes, you would then either jump to the top and search for the word that starts with F, or if you have the option, you can just search backwards for the word that is F. Vale, bueno, funciona pues así, como os digo, le das al comando de buscar, al core F, en casi todas las líneas, buscas, pones 3 guiones, siempre 3 guiones y la palabra. Y entonces, nada, te la busca. Y luego, si quieres, por ejemplo, buscamos una palabra con la letra L. Si luego queremos buscar otra con la letra F, pues una de dos. Si la línea tiene posibilidad de buscar hacia atrás, fenomenal. Si no,
pues le vamos al principio y buscamos desde el principio. Si en cambio queremos buscar una palabra que esté después de la L, que empiece por R, por ejemplo, pues podemos buscar sin necesidad de ir al principio, podemos buscar desde donde estemos nosotros. Bueno, entonces le voy a preguntar qué diccionarios tienen ahora y qué diccionarios, bueno, tiene intención de tener y demás. And so, for now, in the moment, which dictionaries are available and people can download? Right now we have 3 dictionaries, and the 2 of those dictionaries are in 2 different versions, and then we have one thesaurus. So we have, for many of our starting points, and these are only available in English for the moment, but we are planning to fix that. We will talk about afterward. Yeah. Okay. Okay. Yes. So right now we are using the Wiktionary project, which is an open and public dictionary that anyone can edit and improve. And we have 2 versions of that. One of them is the full English Wiktionary, which has existed for a long time and is very large. So any word that you might want to look up, even if you don't actually think it's a word, slang or even misspelling, it's probably in there. But that makes the dictionary very large. But normal words as well, not only slang, but so normal. Yes, it has all the words, really. Yeah. I would be very surprised if there's any word you can think of that's not in there. Ok. Bueno, dice que el primer diccionario, que hay 3 diccionarios, 2 de ellos en 2 versiones y el tercero solamente en una de ellas. El primer diccionario es el Wiki Dictionary, bueno, el diccionario de la Wikipedia, el diccionario, el Wiki Dictionary, y que este diccionario dice que es gigante, que es muy grande y que están todas las palabras que uno pueda pensar, e incluso no solo las palabras cultas, que también, sino también el argot, en fin, todo lo que se os ocurra. So this is the first one. And the second one? Well, perhaps I should describe the different versions, since this is one that has 2 variants. Ok, este tiene 2 versiones. BRL, BRF. No, not the formats. Sorry. Yes, this dictionary has a concise version and a large version. Perdón. The large version has a lot of information. It has not just the definition of the word, but it also has the etymology, where this word came from. Yeah. It has synonyms and antonyms and other pieces of information about the word that are not just the definition. That makes the file very, very large. Yes. And so to make it smaller, we also have a concise version, which has only the definition. Vale, perdón. Bueno, de este diccionario, de este hay 2 versiones. Ahí está la versión más grande, digamos. Bueno, y estas, all those versions are in BRL, BRF. This is always. Yes, every dictionary has the same format. O sea, todos los diccionarios, perdonad que yo me he equivocado un poco. A ver, todos los diccionarios están en BRL y BRF. Entonces, de este diccionario hay 2 versiones diferentes. Una es la versión larga, gigante del diccionario, que tiene la definición, además tiene la etimología y además los antónimos y sinónimos y todo. Y luego han hecho una versión más, pues más cortita, únicamente con la definición. Con lo cual, digamos que son 2 versiones del diccionario, o sea, no del diccionario en sí mismo, o sea, no es un tema de líneas Braille ni de nada. Hay dos versiones. And all these versions are divided are a third version, if I can tell that, for divided for volumes or not. Yes, all of them have the same format options and the same volume sizes. Ok, o sea, vamos a ver, es que hay que diferenciar 2 cosas. Por un lado, todos los diccionarios, cualquier diccionario está o entero o por volúmenes. Y todos los diccionarios están en BRF o BRL. Ahora, dentro de esto, dicho esto, hay 2 tipos de diccionarios. El grande, digamos que es el mejor, ¿no? Por decirlo así, el de los profesores, el del que ya sabe inglés, que tiene la definición, la etimología, los antónimos, los sinónimos y todo. Y luego está el chiquitito, pues para los estudiantes, por ejemplo, que solo tiene la definición. So, this is the Wiki Dictionary. And the other one? We have one other, which is also based on Wiktionary. Yes. And this one is for simple English. That's how they describe it anyway. So this one is smaller. It has only about 45,000 words. So still somewhat large, but not as big. And this dictionary is written in more simpler words. So it is easier to read it if you perhaps are early to learning English. Vale, luego tienen uno chiquitito. And this is smaller than the Simply Dictionary, so the second one that you talk about. No? This is smaller than yes, it has fewer words and the definitions are easier to read. 45,000 words. Yes,
The other one has 1,300,000. Ah, vale. Bueno, es que el anterior tiene 1.300.000 palabras y este chiquitito tiene 45.000 palabras, que bueno, pueden parecer muchas, pero son muchas menos. Entonces, este es, digamos, un inglés más simplificado, por decirlo así, entre comillas, no es eso, ¿vale? Pero un inglés adaptado, si queremos decirlo así. No adaptado, pero es más simple y pues a lo mejor para el que esté empezando, para los principiantes, los beginners, algo así. Ok. And so? And then the other dictionary that we have is an old one. It is the Webster's Dictionary, so it is made by a dictionary company. But in order to get one that was not covered by copyright, we had to use a version from 1913. So this is a dictionary that perhaps if you're worried about the public editing, this one is entirely professionally produced, but it is also 110 years old. So it is an option, not the one that I would suggest people start with, but if you have a reason to prefer it, then it is there. Yeah, but for example, and perhaps the words are older, and for example, I know a woman who she's English teacher in Galicia, and she have to work with Old English because she teach English from I don't know what century, but Old English. So perhaps for her could be useful, for example, perhaps. Probably not as useful because for older versions of English, like Middle English from the 1400s, this one is still newer than that. So this is still modern English. The words are recognizable. It's just not as updated as the other dictionaries. Okay. Bueno, y dice que el tercero es un diccionario que no está actualizado, que es del 1930, y que, bueno, que entonces no tiene derechos de autor, que no lo aconseja porque, bueno, yo le he comentado pensando en Isabel, una profesora que yo conozco de inglés que ella enseña inglés de la Edad Media. Y entonces le he dicho que sí podría ser útil para ella. Dice que no porque, quiero decir, es inglés moderno, o sea, no es que sea el inglés antiguo que usaban en la Edad Media o el inglés que usaba Shakespeare, pero que es inglés moderno, pero que es un diccionario que no está actualizado. And regarding update, bueno, le voy a preguntar sobre las actualizaciones de los diccionarios que sucede. Regarding update, what will happen with when, for example, this week dictionary will update the dictionary? I mean, do you plan to make an update, I don't know, once a year or something like that, for example, or? Yes, the dictionary does get added, definitions get improved, new words are added to them. So yes, we do plan to have new versions of this whenever the dictionaries get updated. Maybe not quite as frequently. An updated version generally becomes available every 2 months from them. We probably won't make a new one every 2 months, but we already have. So for example, especially the Simple English one, we had a version that we were using for testing, and then when we released it, we updated that one, which added about 2,000 words. And how will be informed people? I mean, or do you have any communication channel, a newsletter or something like that, or how people can know when a dictionary has been updated or something like that? I haven't actually set one up yet, but we could quite easily. Right now, I would just update this site to make sure that is available so that anyone's downloading a dictionary will get the latest one. But if people are interested in getting updates when a new dictionary version is released, we can create an email list or an RSS feed that can give them the information. I think that it would be a very good idea, but because not only for updates, but as well for new dictionaries when will be created as well. So I think that it would be a very good idea. Yeah, I think so. Bueno, le he preguntado por las actualizaciones. Me dice que sí, que la idea es actualizarlos cada vez que se actualicen, más o menos, a ver, que no a lo mejor al día siguiente, pero que sí, que la idea es actualizarlos, que de hecho ellos empezaron con un diccionario y cuando lo hicieron había sido actualizado y lo actualizaron y que de hecho han añadido 2.000 palabras más. Y sobre la manera de difundir esto entre los usuarios, dice que bueno, que ahora están haciendo la página, pero que la idea es quizá crear una newsletter o un RSS o algo para que la gente que esté interesada pueda estar informada de cuándo hacen las actualizaciones
actualizaciones, o incluso yo le digo que es muy buena idea porque también puede servir primero para las actualizaciones y además para poder, cuando se creen nuevos diccionarios en otros idiomas, que ahora hablaremos de ello, para que la gente pueda estar informada también al respecto. Y bueno, exactamente, ahora vamos a hablar de nuevos idiomas y de otros diccionarios. And so you told me that you plan to create other dictionaries in other languages, don't you? Yes. We want to add both dictionaries that are not in the current list in English and in other languages. And we also want to add as many other languages as we can. Mm-hmm. We are finding some translators to help us to do that, to make sure that everything is available. We don't want to require anyone who wants to use a dictionary to know English, so we're going to translate the instructions and the website. And so everything, as soon as we have a dictionary, then any speaker of that language, whether they speak English or not, should be able to use them as well. Bueno, dice que sí, que la idea es crear diccionarios en otros idiomas, en el mayor número de lenguas que sea posible, y que también pues que tienen traductores, y bueno, y el que quiera pues puede apuntarse para traducir, que no es traducir, obviamente, no es traducir el diccionario, sino traducir las instrucciones, y que en definitiva cualquier persona que aunque no hable inglés pueda utilizar esos diccionarios en otros idiomas. I suppose that problem regarding dictionaries are always the copyright. Of course, it's always that, I suppose. That is one of the main limitations. There are some ways that we might be able to get around that. But for example, one of the most that's complicated is we could do something that's similar to what Bookshare does, which is that everyone who wants to use the dictionary has to validate that they are, in fact, blind or low vision, and send proof of that, and then we'd have to verify that. So that takes more effort. It takes more time on our part, and so far we haven't done that. We've only used dictionaries that we can give to anyone without asking. Mm-hmm. And for the moment, we're probably going to stick with that. We're going to see how many good dictionaries. But if that becomes a limit, then we can always get some lawyers in and figure this out. Bueno, dice que por ahora que uno de los problemas es precisamente ese, el tema del copyright, y que hay empresas como Bookshare que te exigen el certificado de que eres ciego para poder usar sus diccionarios, y que eso, a ellos el verificar esto, pues, y el recibir los certificados y el comprobarlo y todo eso, les requiere mayor esfuerzo, y que por eso por ahora, que en el futuro sí lo harán, puede que lo hagan, pero que en el futuro, pero por ahora, pues de momento van a centrarse en los diccionarios que todo el mundo pueda utilizar. So I suppose that the most simple thing is to add the wiki dictionary in every language that does exist, I suppose. No? Yes, that's one of the reasons that we started with it. It is, for many languages, one of the largest copyright-free dictionaries available. There is some possibility that government-funded dictionaries, like there are a few languages. English does not have one, but there has been Academia Española has one that I am hoping they will give us the permission to use, and that would be ideal. Mm-hmm. There will be? What? Sorry? That would be ideal if they give us permission to use it. Bueno, dice que ese es el que por eso han empezado con el Wikidiccionario, porque está en varios idiomas, y la idea es pues empezar por ahí, para que pueda haber diccionarios en varios idiomas. Y después que hay otras posibilidades, por ejemplo cita a la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que tiene un diccionario y que de hecho pues que espera que les puedan dar la autorización para poder poner este diccionario accesible. Yeah, in fact, I think that the RAE has two or something like that, as the normal one, and the other, the Panhispánico de Dudas or something like that. More than one, I think that they have. I think. I'm not sure, but I think so. Yeah, and if they give us permission, we will do all of them. Yes, I hope so. I hope that they will answer. I hope so, yeah. And I forgot. I was asking another thing. Yeah, and yes, and the second step would be, I suppose the thing that this certificated, no, this blindness certificated or something like that, no, if there is not another possibility in the future. Yes, if we find dictionaries that we can't provide a good alternative to, and that's the only way to do it, then we will see how easy that is to do. Mm-hmm. Our organization is small, so it may be difficult, but I'm certainly happy to go through that effort if we can provide a better service that way. Claro, dice que bueno, que respecto a lo del
poder usar diccionarios con el certificado, si la persona aporta el certificado de discapacidad, que la empresa suya es pequeñita y que entonces, claro, eso supone mayor esfuerzo, pero que si realmente hay diccionarios buenos que merezcan la pena, pues que en el futuro lo harán también. And so the third step, I suppose that will be the bilingual dictionaries, perhaps. Yes, we also would like to do that, but that one we are going to do probably after we do the dictionaries in one language. Okay. Vale, y el tercer paso serán los bilingües, pero claro que primero están haciendo los diccionarios monolingües, pues es más sencillo. I really be very, very happy, and I think that's a very good thing, because so I talk about my case. For example, I studied languages, several languages for a lot of time, and it would be really very, very difficult. In fact, the only, or the main reason, because I didn't study translation and interpretation. I wanted. I became a lawyer, but yes, because I couldn't study translation, and I couldn't study translation because in that time there weren't good accessible dictionaries. So, yeah, I am very happy, really very happy about it. Yeah. Well, I'm happy to hopefully bring that to many students now and in the future. And you know that I know a lot of people in Spain that they ask about, in fact, they ask about English dictionaries and so on. I think that it will be very happy of this interview and knowing Saint Hans. So if people would like to check dictionaries or be in contact with you or something, how can they do it? Or but first, I will translate, sorry. Perdón. Bueno, que le digo que estoy muy contenta de haberles conocido porque, a ver, yo misma no estudié traducción en su momento, estudié Derecho y no estudié traducción porque en ese momento no había buenos diccionarios accesibles y pues yo he estudiado muchos idiomas y como muchos de vosotros, me imagino, y el tener un buen diccionario, pues nos las veíamos y nos las deseábamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que exista algo así. Y, bueno, antes de preguntarle cómo se puede poner la gente en contacto con ellos y cómo pueden tener acceso a los diccionarios, le voy a preguntar por las líneas Braille que a día de hoy, que soportan estos diccionarios y si solamente es líneas Braille. So first of all, these dictionaries are available in Braille, only in Braille displays. I mean, I suppose that if you put one of those dictionaries on the computer, it doesn't work, doesn't it? There are some options that you can use on a computer. Many of them are already online, so you can use them on the internet. There are offline versions of all of them. These aren't ones that we provided, but we do have instructions, so if you want to try them, there are a few But good I mean, options. because BRL or BRF, I'm not sure. I suppose that if you try to read a BRL of BRF file with a computer, with a screen reader, I don't know. Yeah, that won't work very well. There are a few options. The BRL or BRF files are not going to open well on a computer, but we do have an EPUB version, and that one might open well. An EPUB, and what? Sorry, there is EPUB version. Because there are another versions. It's not only BRL or BRF. Do you have? Yes, there's also EPUB from us. So that one might work better. And then, for example, for the Wiki Dictionary, there's a program called queréis, which can be used to read those offline. And that one is also very accessible, so that one might be worth considering. Dice que es que estos diccionarios, le he preguntado yo que si solo podían ser utilizados en las líneas Braille. Dice que no, porque aparte de los BRL y BRF también están en la propia página de Saint Hans, está la versión de EPUB y los EPUB. Y los EPUB, pues claro, sí funcionan en los ordenadores. Y además dice que hay un programa. What is the name of software that you told me? Is queréis, Kiwix. Sorry, again? Kiwix. Kiwix. Hay un programa, un software que se llama Kiwix, que dice que es accesible y que eso se instala en el ordenador y a través de ese programa se pueden también consultar offline, sin necesidad de estar conectados a internet, los diccionarios. Fantástico. And so, regarding Braille displays, at the moment, which are the Braille displays that can support those dictionaries?
I think you pretty know. much any display that has a book reader or file reader application should work. We have on each page, we have a suggestion system that tells you what format we think will work best, and you can select your display. There are many displays that are not listed there. Right now we have displays from Humanware, APH, Orbit, HIMSS, and the NLS e-reader program that are listed there. But if you have a display that's not listed there, chances are that it will work. You just have to define the right format. Health tech, you spoke about. Oh, yes, Help Tech is there as well. Yes, I forgot that. Bueno, dice... yes, sorry. Go on, sorry. Yes, so those are the ones that we have suggested formats for, but that doesn't mean that other displays won't work. The chances are that they will work. We just don't know which format is best. But we already have a couple of people who are going to help us with a couple more devices. So if it's not listed there, it might be soon. We're going to just do some tests. And if anyone has a display that they don't know which format to use, if you can contact us, there's a form on that site as well that allows you to contact us. And we will help you find the right format, and then we will list it on our suggestions list. Or in fact, if there is another Braille display that, for example, people try and it works, can contact you because of add this Braille display to the list as well. Yes. Bueno, dice que ellos las líneas que han probado, le he preguntado qué líneas Braille aceptan estos diccionarios, ¿no? Y entonces me ha dicho que ellos han probado en las líneas de Humanware, HIMSS, APH, American Printing House, Orbit y HelpTech, que las demás no las han probado, pues yo que sé, las de Freedom, la Focus, las de estas Braille y tal, no las han probado, pero que en teoría toda línea Braille que tenga un lector de documentos pues debería funcionar. Que si alguien lo prueba con otra línea, si le funciona, pues que se ponga en contacto con ellos para decírselo y que pueda añadir esa línea Braille a la lista de las líneas que en las que se pueden utilizar los diccionarios, y que si no va bien ese formato, pues que también se lo digan para poder hacerlo en otro formato diferente. Okay, yes. And for example, I was thinking about a EPUB format, for example, for HIMSS Braille displays. I suppose that it can work as well. I don't know why would be better a BRL, for example, better than an EPUB. I don't know. I don't know. I have not always tested all of the displays. So for some of them, like the Q Braille XL, then EPUB is not a supported format. But if it's a Braille sense, then you probably could open the EPUB file. Maybe you would prefer that, but I don't know. I am reflecting. So it's just a reflection that I know that I am doing. You know, just I wonder myself. So I don't know. No, bueno, yo me estaba planteando que a lo mejor, por ejemplo, en el Braille, a ver, en líneas Braille, sabemos que no, yo diría que solo las de HIMSS soportan los EPUB, pero que a lo mejor en estas, pues sí se puede utilizar también el EPUB. Es cuestión de probar. Bueno, voy a preguntar cómo la gente puede acceder, cómo se puede acceder a los diccionarios y cómo se pueden poner en contacto con ellos, con SingHands. I would like to ask you, people who would be interested in those dictionaries, how do they access to dictionaries on how they do? Yeah. Yes. You can visit our website. You have two options. You can go to our main website, which is seeinghands.org, and then click the Braille Dictionaries link in the navigation menu. Yeah. Or if you want to go there directly, you can go to s.seeinghands.org/dictionary. Sorry, again, the last one, sorry? The direct link? The direct link is s.seeinghands.org/dictionary. Is as for s.seeinghands.org/dictionary in English. So okay. DICTIONARE. Yes. Okay, but the first before the dot, so antes del punto is S. SE. Just the letter S. Sing. No, just the letter S. Sorry? Oh. I'm sorry. It's just the letter S. S from okay. So S from I don't know. Scene for C. S. Okay.
Seeinghands. Seeinghands.org. Yeah. I think the rest is the first one is easier. A ver, la manera más fácil es ir a la página Seeinghands, o sea, seeinghands.org. Y entonces ahí buscáis Braille Diccionaries y entonces ahí los podéis encontrar. And if people would like to contact you, or for translation, or for the languages, or for questions and whatever, there is a link. Yes, on every page for the dictionary project, there's a contact link at the top. Okay. Then just select the type of question that you have and fill in the form, and the messages will get to us. Okay. And we will read and respond to all the messages that we get. Okay. Sí, a ver, la página tiene cuando os metáis dentro del proyecto de los diccionarios Braille Dictionaries, hay un enlace y entonces para el contacto y en función de lo que queráis, o las traducciones o cuestiones generales o lo que sea, tenéis que elegir el contenido que queráis, el asunto que queráis y rellenáis un formulario que nada, pide simplemente el correo y escribir el mensaje. Es accesible y es muy sencillo, yo lo he hecho. Y desde luego, y responden, y doy fe que responden porque aquí estamos. I know that you will answer because we are here. You answer me and we are here. So, contestan seguro. Yes, it works. Do you like to add another thing or something? I think we probably covered a lot of it. If people have any other ideas about what would be useful, just let us know. Sometimes good project ideas come up. We weren't going to do this until people asked. So if you have any other projects, even similar to this one or anything else that comes to mind, let us know. We might not be able to do it, but we'll certainly consider it. Bueno, que si alguien tiene alguna idea que añadir o alguna sugerencia o algo, que se lo comenten porque si la pueden tomar en consideración. Okay. So Nathan, I thank you very much for having accepted the interview and for being here, and we will talk again when the Spanish dictionary or other dictionaries will be available. And if you agree. Yes, thank you. Okay, many thanks. Bueno, pues esta ha sido la entrevista. Únicamente aclarar dos cosas. Bueno, la primera, hemos hablado de los diccionarios, pero se nos olvidó mencionar el tesauro. Además de todos estos diccionarios de los que hemos hablado, del diccionario completo, del diccionario únicamente con las definiciones y el diccionario en inglés simplificado y del diccionario del 1930, además de estos 4, existe un tesauro que es un diccionario de sinónimos y antónimos. Sinónimos y contrarios, ¿vale? Entonces, este diccionario, aunque en el diccionario grande, en el mayor de todos, se incluyen también los sinónimos y antónimos, en el grande hay menos de los que hay en el tesauro, menos sinónimos y menos antónimos. O sea, el de sinónimos y antónimos específico contiene más sinónimos y más antónimos que el grande, que también los contiene, pero menos. Con lo cual, el tesauro, digámoslo así, es un quinto diccionario. Y bueno, dicho esto, os repito, ahora deletreo mejor, aunque lo voy a poner en la descripción del podcast, voy a poner el enlace y el enlace directo, os voy a deletrear mejor. La empresa se llama Seeinghands, o sea, como viendo en el gerundio de ver en inglés, Sevilla, España, Italia, Navarra, Gerona, Seeinghands, manos, Huelva, Alemania, Navarra, Dinamarca, Sevilla. Entonces, la dirección general es www.seeinghands, como lo he deletreado antes, .org, y el enlace directo es, lo deletreo, S de Sevilla, .seeinghands, o sea, Sevilla, España, Italia, Navarra, Gerona, Huelva, Alemania, Navarra, Dinamarca, Sevilla, .org, Diccionari, Dinamarca, Italia, Cáceres, Tarragona, Italia, Oviedo, Navarra, Alemania, Roma, Yankee, Diccionari, y ya está. O sea, s.seeinghands.org, barra diccionari. Perdón, esto es una barra. Después de org es una barra, no es un punto, perdonadme.
Por tanto, repito, s.seeinghands.org/diccionari, con Y al final. Y la página web, por si queréis ver otros proyectos, esta es la página directa al proyecto de los diccionarios, pero si queréis ver otros de los proyectos de Seeing Hands, la dirección es www.seeinghands, Sevilla, España, Italia, Navarra, Gerona, Huelva, Alemania, Navarra, Dinamarca, Sevilla.org. No obstante, si tenéis alguna duda podéis escribirme a mí, yo os envío el enlace o os ayudo en aquello que necesitéis. Como os digo siempre, como sabéis, mi dirección de correo electrónico es mariagarciagarmendia, todo en minúsculas, todo seguido, sin puntos, sin guiones y sin nada, mariagarciagarmendia@gmail o gmail, como queréis decirlo, .com, o si preferís, m.g.garmendia28@icloud.com. Podéis escribirme a cualquiera de las dos direcciones y os contestaré. Yo creo que la de Gmail es más sencilla, por eso es la que doy siempre, pero podéis escribirme a cualquiera de las dos están activas y os contestaré. Podéis escribirme para cualquier cosa, preguntas, críticas, sugerencias, comentarios, dudas, todo lo que queréis, y también para pedirme, si os es más sencillo, el enlace de Seeing Hands o cualquier cosa que necesitéis. Pues lo dicho, espero que este episodio os haya gustado tanto como a mí, espero que os resulte tan interesante y tan útil como me ha parecido a mí, que de toda mi vida he buscado. Sabéis que soy un amante de las lenguas y que trabajo con los idiomas todos los días porque soy traductora, con lo cual traductora jurada, y de italiano y de portugués, y luego además hablo otros idiomas. Entonces los diccionarios es una de mis pasiones, y por eso desde que la semana pasada tuve conocimiento de este proyecto me encantó, y por este motivo he querido compartirlo hoy con vosotros, y espero que os guste y os resulte tan interesante y tan útil como me lo parece a mí. Creo que tener diccionarios dentro de una línea Braille es algo fantástico, porque es la única manera de poder ver cómo se escriben las palabras. Creo que es el complemento perfecto a los diccionarios que tenemos tanto en el iPhone como en el Mac. Se complementan ambos, y creo que es fundamental, por ejemplo, cuando estamos en una clase, imaginaos, o leyendo un libro, el hecho de poder tener el diccionario en la propia línea Braille, pues es comodísimo para ver las palabras. En fin, a mí es una cosa que me encanta, y por eso he querido darlo a conocer en este podcast y compartir este gran y bonito descubrimiento con todos vosotros. Y lo dicho, espero que a vosotros también os haya gustado, y que ya veis que en este podcast tenemos mucha tela que cortar, muchas cosas que ver juntos, espero que todas interesantes para vosotros. Y en fin, espero que este episodio os haya gustado y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo podcast.